Buenos días. Bueno, mi nombre es Mirna Cabral y hoy voy a compartir con ustedes las charlas de infecciones del sistema nervioso central con respecto a las características de la meningitis aguda, que es el primer tema que voy a charlar con ustedes. En cuanto a las generalidades, es la inflamación de las meninges y del espacio subaracnoidea. Puede ser consecuencia de infecciones u otras enfermedades o reacciones a fármacos. En líneas generales, las causas más frecuentes son las de etiología infecciosa. La gravedad y la agudeza del cuadro clínico es variable y los hallazgos en general constan de una triada para el caso de la meningitis aguda, como es la cefalea, la fiebre y la rigidez de nuca. El gol estándar del diagnóstico se realiza mediante el análisis del líquido cefalorraquídeo y el tratamiento incluye agentes antimicrobianos. Desde el punto de vista de la clasificación, nosotros las podemos clasificar de acuerdo a la evolución, aguda, subaguda o crónica, o las meningitis recidivantes. También las podemos clasificar de acuerdo al agente etiológico, si son meningitis bacterianas, meningitis virales, hongos o protozoarios, y en algunas otras ocasiones aquellos trastornos que no son infecciosos. Un poco estas son las categorías de mayor utilidad: las bacterianas agudas, las virales, las no infecciosas, las recidivantes, las subagudas y las crónicas. En líneas generales, la de la que vamos a hacer más hincapié en esta charla es la meningitis bacteriana aguda, que es considerada una emergencia infectológica. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el punto de vista del diagnóstico y el tratamiento, debemos hacer todo el esfuerzo para que sea realizada en forma precoz. Desde el punto de vista de la etiología, a pesar de la prevención primaria, que serían las vacunaciones, Neisseria meningitidis y Streptococcus pneumoniae continúan siendo los principales mecanismos causantes. Y acá, en este cuadro que les comparto, podemos evaluar que las causas más frecuentes, según la edad, vamos a tener dividida por grupo etario: recién nacidos y niños pequeños, lactantes más grandes, niños y adultos jóvenes, y adultos de edad media, en donde vamos a tener en cuenta, como dijimos, neumococo, aureus, Neisseria meningitidis, y en adultos mayores empieza a tallar importancia Listeria monocytogenes y también algunas bacterias gram negativas. Desde el punto de vista de los factores predisponentes, obviamente la etiopatogenia ocurre cuando la colonización por potenciales patógenos es seguida por la invasión de la mucosa nasofaríngea. Estas situaciones también pueden ocurrir por extensión directa de bacterias a través, por ejemplo, de fracturas craneales. Y otros pacientes también desarrollan meningitis desde un punto infeccioso a distancia por una bacteriemia sistémica, como puede ser el caso de endocarditis, infecciones urinarias o neumonía. Hay otras condiciones que son predisponentes, como son la asplenia, el déficit de complemento, la utilización de corticoides y el estado de inmunosupresión generado por la infección por HIV. Desde el punto de vista del cuadro clínico, hay signos, como dijimos al inicio, en generalidades, que son característicos, que es la triada de que presente cefalea, fiebre, rigidez de nuca. Estos pacientes también pueden estar taquicárdicos, pueden tener fotofobia, pero también pueden ocurrir, sobre todo en niños, hasta en un 40%, cuadros de convulsiones. Por supuesto que esto, como dijimos, es una inflamación de las meninges y del espacio subaracnoideo, puede generar una hipertensión endocraneana, un aumento de la presión intracraneal. Esto además va a generar edema de papila, que se va a visualizar a través del fondo de ojo. Pero también debemos recordar que existen presentaciones atípicas y que muchas veces la fiebre y la rigidez de nuca pueden estar ausentes o ser leves. También en algunas ocasiones pueden aparecer cuadros infecciosos que no estén caracterizados por el síntoma y el signo de la fiebre.
También tenemos que tener en cuenta que estas meningitis bacterianas pueden desarrollarse después de un procedimiento quirúrgico, que son las denominadas meningitis quirúrgicas o meningitis intrahospitalaria. Desde el punto de vista del diagnóstico, podemos solicitar un laboratorio de rutina con coagulograma, y desde lo bacteriológico, hemocultivos por 2. Como dijimos en generalidades, el gol estándar del diagnóstico es la punción lumbar. Y esta punción lumbar, por supuesto, como muchas veces realizamos el algoritmo diagnósticos en distintas situaciones, en el caso, por ejemplo, de derrames pleurales, o líquido articular para hacer diagnóstico de artritis séptica, o líquido acítico para hacer diagnóstico de peritonitis bacteriana espontánea. Lo más importante que nosotros tenemos que saber es fundamentalmente cuáles son las características normales del líquido cefalorraquídeo para poder dar interpretación cuando este líquido sea normal. Por eso aquí en el cuadro les dejo características normales y también hago mucho hincapié en las muestras que deben ser extraídas para ser analizadas. Es así que en las meningitis bacterianas o en los cuadros de síndromes meningio, vamos a tener una visión macroscópica, que es en el momento que realizamos la punción lumbar, ver las características de ese líquido, si es gota a gota, si es cristal de roca, o si es un líquido que sale a presión. Vamos a medir la presión de apertura, vamos a ver esas características, si es límpido, si es turbio, si es purulento. Luego vamos a realizar el análisis físico-químico, ¿no es cierto?, en donde vamos a pedir fundamentalmente en ese análisis físico-químico la glucosa, las proteínas, también en algunas circunstancias se puede pedir el LDH, el lactato, el estudio citológico, que va a otra parte del laboratorio, en donde en este citológico, por supuesto que nos interesa el número total de células, pero también la fórmula, es decir, qué celularidad tiene y a qué predominio es a predominio de polimorfonucleares, es a predominio de mononucleares. El cultivo, ¿no?, que va a constar de otra muestra que va a ir a tinción para bacterias, para gérmenes comunes o muchas veces búsquedas especiales, ¿no?, la técnica de Kinjun para ver nocardia, etc. Y también podemos, de acuerdo al cuadro clínico, solicitar una muestra para virología para realizar las PCR para virus. Entonces, fundamentalmente, digamos, de la evaluación de este líquido cefalorraquídeo, nosotros vamos a poder hacer diagnósticos diferenciales de acuerdo a lo que encontremos, tanto en el análisis físico-químico, citológico, como en el bacteriológico, podemos definir si esto es una meningitis bacteriana versus una meningitis viral, que son los diagnósticos diferenciales que más frecuentemente vamos a realizar. Si bien, como dijimos, el gol estándar del diagnóstico es la punción lumbar, existen algunas contraindicaciones que debemos conocer para realizar la PL. Estas son la presencia de hipertensión intracraneal grave, cuadros de plaquetopenia o displasia sanguínea y la presencia de infecciones locales o úlceras en el sitio de punción. La pregunta es, ¿a todos los pacientes que presentan meningitis aguda o síndrome meningio hay que realizarle un ataque de cerebro previa a la PL? Y la respuesta es sí, o sea, en general, fundamentalmente no es a todos, sino solamente a aquellos pacientes que tienen alteraciones previas del sistema nervioso central, accidente cerebrovascular, pacientes que han tenido traumatismo encefalocraneano, o aquellos pacientes que tienen signos de focalización neurológica y los pacientes que tienen inmunocompromiso, ya sea por HIV o enfermedades oncomatológicas como leucemias y linfomas. Entonces, desde el punto de vista de lo que hemos charlado, un poco este sería el algoritmo diagnóstico. Sospechamos que nuestro paciente tiene una meningitis bacteriana aguda. Vamos a evaluar desde el punto de vista clínico si este paciente tiene indicación de tomografía por las razones que anteriormente charlamos, ¿no?, porque tiene hipertensión endocraniana o bien porque tiene focalización neurológica.
Si tiene indicación, inmediatamente tomamos muestras de hemocultivos, iniciamos tratamiento antibiótico y la dexametasona y llevamos al paciente a que se realice la tomografía del cerebro. Pero si no tiene indicación, inmediatamente hacemos la punción lumbar, tomamos la muestra de hemocultivos y de acuerdo de las características macroscópicas y de los informes que nos vayan dando del laboratorio, vamos a poder definir si es una meningitis bacteriana aguda y iniciamos tratamiento antibiótico más dexametasona. Fíjense que la importancia de esto es fundamentalmente el inicio precoz del tratamiento. Como bien dijimos al inicio, es una emergencia médica que debe ser resuelta en el término de pocas horas. El inicio del tratamiento antibiótico, una vez que tenemos el diagnóstico precoz o la presunción diagnóstica, se debe realizar el tratamiento antibiótico. Y en el caso de que pospongamos la punción lumbar porque el paciente va a realizarse una tomografía del cerebro, o bien porque queremos una evaluación extra por el neurólogo o por el neurocirujano, el tratamiento antibiótico debe ser iniciado. Previo a eso, tomamos las muestras de hemocultivos y una vez que esté en condiciones el paciente o que tengamos claro que no tiene hipertensión endocraniana y que no existen contraindicaciones para hacer la PL, realizamos la punción lumbar, ¿no es cierto? Hay algunas situaciones en donde el cultivo, por supuesto, va a tener algunas situaciones en donde puede llegar a ser negativo y puede ser por inhibición antibiótica, porque ya hemos colocado el tratamiento antibiótico en estas situaciones de emergencia antes de hacer la PL. Por eso decidimos tomar los hemocultivos, ¿no es cierto? Y por otro lado, también existen pruebas, más allá del cultivo, la que puede ser la aglutinación de látex. Se cuestiona mucho su uso, pero que están disponibles en la mayoría de las instituciones. Esto no requiere un personal especializado en bacteriología, sino que es accesible y muchas veces nos sirve para aquellos pacientes que han sido tratados previamente con antibióticos. Los resultados de tinción de grano y de cultivo son negativos. Obviamente, el cultivo del líquido cefalorraquídeo es el método óptimo de confirmación. Hoy en día continúa siendo el método de referencia. Desde el punto de vista del tratamiento antibiótico, como hemos dicho desde el inicio de la charla, debe ser precoz, dado que su retraso se asocia con un potencial incremento de la morbimortalidad. Los corticoides también se deben iniciar. La dosis de dexametasona es de 0,15 miligramos kilo endovenoso cada 6 horas, que se puede administrar por 2 a 4 días. La primera dosis debe ser colocada 10 a 20 minutos antes de la dosis del antibiótico en forma concomitante y la bibliografía avala que hasta 2 horas después de la colocación del tratamiento antibiótico también se puede realizar. En líneas generales, una vez pasada este tiempo, si no colocamos tratamiento con corticoides, ya no se debe realizar. Los tratamientos empíricos van a ir definidos de acuerdo al agente etiológico que nosotros sospechemos y para eso tenemos los causales de acuerdo a los grupos etarios. Adultos menores de 50 años es la ceftriaxona, 2 gramos cada 12 horas. En aquellos pacientes alérgicos van a ser vancomicina más astronal. En pacientes que sean mayores de 50 años o que tengan alguna inmunosupresión, agregamos a la ceftriaxona el tratamiento con ampicilina para dar mayor cobertura sobre Listeria monocitógenes. En aquellos pacientes alérgicos es banco más astronal más el agregado de trimetroprima en las dosis que aquí les dejo. Obviamente, una vez que nosotros ya tenemos el cultivo a través del líquido cefalorraquídeo o la positividad del hemocultivo, vamos a poder realizar de este tratamiento empírico, pasarlo a un tratamiento definitivo, ya sea un Streptococcus pneumoniae, una Neisseria meningitidis o bien una Listeria monocitógenes. Y la duración del tratamiento antibiótico va a depender del microorganismo causante de la infección.
Hay algunas situaciones en cuadros de meningitis bacteriana que requieren quimioprofilaxis. La más conocida es la de meningococo, que habitualmente se administra a los contactos cercanos, y este contacto cercano fundamentalmente tiene que ver con quienes comparten o bien vivienda o en algunas escuelas. La elección es la rifampicina, 600 cada 12 horas por 2 días. En los casos de embarazadas se pueden dar ceftriaxona, 250 miligramos intramuscular, una única dosis. Y también hay alternativas que pueden ser las quinolonas. La Haemophilus influenza también existe una quimioprofilaxis que también está dada con rifampicina. Desde el punto de vista de la prevención, que sería la prevención primaria, es la utilización de vacunas, y por lo tanto es muy importante que en todos nuestros pacientes revisemos el calendario nacional de vacunación. Con respecto a las meningoencefalitis virales, que son los diagnósticos diferenciales que uno realiza con las meningitis bacterianas agudas, los virus son las causas más frecuentes de meningitis, encefalitis y meningoencefalitis, muy por delante de las bacterias, hongos y parásitos. El establecimiento de la etiología vírica mediante el diagnóstico de laboratorio es importante, ya que como ustedes van a evaluar y van a estudiar, en general tenemos diversas etiologías con respecto a encefalitis virales, pero solamente hay muy pocas las que requieren un tratamiento antiviral. Los más frecuentes de encefalitis no epidémicas es el herpes tipo 1. Los más frecuentes productores de meningitis son los enterovirus y el herpes tipo 2. Fundamentalmente, acá en este cuadro tenemos cuáles son las causas más frecuentes, ¿cierto?, de meningitis virales agudas, donde van a la cabeza los enterovirus, los virus herpes simples. Y hay causas menos frecuentes que son las que están descritas en esta diapositiva. El diagnóstico también se realiza a través de la punción lumbar, como bien charlamos, con el análisis de las características de este líquido viral, y como les dije en la presentación de meningitis bacteriana, es muy importante saber cuáles son las características normales del líquido cefalorraquídeo para poder saber cuándo están alteradas. Fíjense que en el caso de las meningitis virales, el aspecto del líquido cefalorraquídeo es clara, presión de apertura puede estar entre límites normales, los leucocitos están discretamente elevados, pero a predominio de los linfocitos, la glucosa puede ser normal o discretamente disminuida, y las proteínas también pueden ser normales o discretamente elevadas. Si ustedes se fijan, tiene una franca diferencia con las meningitis bacterianas, en donde en las meningitis bacterianas el líquido va a ser turbio, la presión de apertura va a estar aumentada, la cantidad de leucocitos es elevada y a predominio de los polimorfos nucleares, la glucorraquia va a estar disminuida y las proteínas van a estar muy elevadas. Por eso les digo que más allá del cuadro clínico, la punción lumbar nos va a orientar para poder definir cuáles son las etiologías más probables. Desde el punto de vista de las subagudas o crónicas, en general, cuando hablamos de subagudas o crónicas, son aquellas meningitis que se desarrollan de días hasta algunas semanas. Meningitis crónicas en general duran mayor o igual a 4 semanas. Y en estas van a estar, el diagnóstico fundamental van a ser a través de hongos o Mycobacterium tuberculosis. Acá tenemos las características del líquido cefalorraquídeo, lo que ustedes tienen que tener en cuenta que son cuadros insidiosos, solapados y crónicas, y en líneas generales tienen, digamos, esta clínica es distinta a las meningitis agudas, en donde hacemos diagnóstico diferencial entre virales y bacterianas. Estas son cuadros de síndrome meningios un poco más insidiosos. Acá están las características del líquido cefalorraquídeo, y obviamente el gol estándar del diagnóstico va a ser el cultivo. ¿No es cierto? En el caso de meningitis por tuberculosa, por Mycobacterium tuberculosa, podemos pedir como diagnóstico la PCR para Mycobacterium tuberculosa. La tinción de ácido alcohol resistente en el líquido cefalorraquídeo es menor del 20%.
Los cultivos para micobacterios tienen una sensibilidad del 70%, pero requieren hasta 6 semanas. La PCR tiene aproximadamente una sensibilidad del 50 al 70%. Actualmente la OMS recomienda el tratamiento con los fármacos antituberculosos, isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol durante 2 meses, seguidos luego de isoniazida y rifampicina durante 6 a 7 meses. Y además también se pueden agregar prednisona o dexametasona si los pacientes se presentan con estupor, coma o déficit neurológico. En el caso de los pacientes con infección por HIV, también realizamos el algoritmo diagnóstico, dependiendo, digamos, el cuadro clínico que tenga el paciente. Pero aquí también la causa más frecuente puede ser Cryptococcus neoformans, que es el más común, Bacterium tuberculosis, Treponema pallidum, Toxoplasma gondii y Coccidioides infectis. Otras causas que dijimos de meningitis no infecciosas, que son un poco menos frecuentes, tenemos la meningitis carcinomatosa, en donde los pacientes con cánceres, las células tumorales se pueden diseminar a las meninges. La diseminación se produce con mayor frecuencia en pacientes con cáncer de pulmón o de mama, melanoma, pero también puede ocurrir en muchos otros cánceres. Los cambios en el líquido cefalorraquídeo pueden ser inespecíficos y muchas veces la detección de células malignas puede requerir múltiples funciones lupales. Esto es todo lo relacionado a cuadros meningios y el cuadro propio de la encefalitis, así como nosotros dijimos que la triada característica del síndrome meningio era la fiebre, la cefalea y la rigidez de nuca. En el caso de la encefalitis se va a definir por la presencia de una enfermedad inflamatoria del cerebro con evidencia clínica de disfunción neurológica, en el cual acá digamos, la desorientación temporoespacial va a ser lo que va a marcar el cuadro clínico, ¿no? Estos pacientes pueden tener cefalea, pueden tener fiebre, pero lo más característico es este toque encefalítico, que va a estar dado fundamentalmente por la alteración del estado mental. A su vez se puede acompañar por convulsiones o por déficits neurológicos focales. El diagnóstico requiere también del análisis del líquido cefalorraquídeo y de neuroimágenes. Estos son los agentes etiológicos. Las causas más frecuentes son las etiologías virales, por supuesto. Dentro de eso los enterovirus, la familia de los herpesvirus, flavivirus, paramyxovirus y algunas otras causas raras donde están incluidas también la HIV. Desde el punto de vista de la patogenia, las vías de diseminación hacia el sistema nervioso central pueden ser la neural, o a través del bulbo olfatorio y también la vía hematógena. Y la neuroinvasividad, el neurotropismo y la neurovirulencia son característicos de los virus que determinan la patogenicidad. Entonces acá tenemos la triada clásica en el caso de las encefalitis, que es un poco lo que charlamos. El diagnóstico es la sospecha clínica, el estudio convencional del líquido cefalorraquídeo con la técnica de PCR, TAC o la resonancia magnética nuclear. Solo la biopsia encefálica podría estar indicada en aquellos pacientes que están empeorando, no responden al tratamiento con aciclovir, que es el tratamiento de elección para las meningitis o encefalitis virales producidas por herpes, o tienen una lesión que no ha sido diagnosticada. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la biopsia cerebral tiene un bajo rendimiento a menos que se dirija, ¿no? A una anormalidad observada en la resonancia o en la tomografía. Como dijimos, el tratamiento es con aciclovir, 10 miligramos kilo cada 8 horas endovenosa, para los virus de la familia del herpes. Hay algunas otras meningitis que se resuelven espontáneamente en semanas, por ejemplo, la meningitis del Nilo occidental o el virus de la coriomeningitis linfocítica. En el caso de la encefalopatía por HIV, el tratamiento es la terapia antirretroviral. Bueno, muchas gracias, espero que les haya servido. Esta es la bibliografía y estoy atenta a cualquier consulta que tengan con respecto al tema. Muchas gracias, hasta luego.